Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. Litro y medio y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que no se ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
Buenas noches, amigos. Hoy tenemos un programa especial, lo hemos preparado con mucho cariño. La universidad tiene una función fundamental, que es la de aumentar la frontera del conocimiento de la sociedad a la cual sirve. Normalmente nosotros pensamos que ese objetivo se consigue formando recursos humanos, haciéndolos profesionales y enviándolos a la sociedad. Sin embargo, las buenas universidades hacen esto todo el tiempo y hacen con los recursos que se tienen, con los alumnos de las carreras. En este caso tenemos una campaña universitaria de las carreras de medicina y fonoaudiología que tienen ese objetivo. No esperan un mañana a ser profesionales, a tener un título, nada. Quieren que la gente tenga buena información. Tenemos invitadas a jóvenes señoritas que están haciendo una campaña sobre el cuidado de la voz por el Día Mundial de la Voz. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta campaña? ¿De qué trata y por qué ha sido la iniciativa? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, querida audiencia. Bueno, el tema de la campaña es principalmente para recordar el Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril. Estamos acá presentes para que la población, ¿no?, podamos informar cada recomendación, el cuidado principalmente de la voz. Cada actividad que tengamos, ¿no?, lo vamos a hacer el 16 de abril, vamos a estar en Facebook Live. Lo que queremos es invitarles a toda la población al Facebook, que estamos con la página Dame tu Voz. Y en este seminario los universitarios han preparado charlas. Tenemos aquí a expositores de aquellas charlas, aquel seminario, aquellos consejos que pensamos que toda la gente necesita conocer. Vamos a empezar contigo, Maite. Cuando tú quieras, das la señal para empezar tu parte. Ok, muy buenas tardes. Gracias a TVU y al doctor Rivera por tenernos acá y darnos este espacio. Yo voy a hablar un poco de un tema muy importante, que es la voz y algunos conceptos que a veces usamos mal en nuestro día a día. La voz es el sonido que producimos al hablar y se origina mediante la vibración de las cuerdas vocales, y esta vibración se da por el paso de aire. La voz a su vez es un vehículo de comunicación para nosotros los seres humanos, mediante el cual podemos expresar emociones, sentimientos, pensamiento y conocimiento. Siguiente. Allá, las cualidades de la voz son 4. Tenemos el tono, que es lo que nos va a definir si la voz es aguda o grave. El timbre, que es lo que nos va a hacer como que notar las diferentes voces, ya que ninguna voz es igual. La intensidad, que es lo que nos ayuda a ver si una voz es fuerte o débil. Y la flexibilidad, que es la combinación entre el tono y la intensidad y la capacidad que tenemos de adaptarnos a las situaciones cotidianas de la vida. Siguiente. El concepto de voz normal es un poco complicado de definir. Dentro del área del lenguaje y del habla es uno de los conceptos más difíciles, porque no existe una voz normal. La voz es súper subjetiva y se basa más que todo en lo cultural y en lo social de las personas. Como que puede haber una voz que es normal para algunas personas y una voz que no es normal para otras. Entonces nosotros nos basamos en 4 criterios para poder definir más o menos lo que es una voz normal. Entonces, primero, el timbre tiene que ser agradable, tiene que ser tranquilo, el tono debe ser adecuado para la edad y el sexo de la persona, el volumen debe ser apropiado para cada situación en la que nos encontremos y la flexibilidad debe ser adecuada igual en cada situación en la que nosotros necesitemos usar nuestra voz. Siguiente. Hay 2 puntos claves al momento de hacer una evaluación vocal, que es la anamnesis. En la anamnesis nosotros hacemos una recopilación de datos del paciente y en este caso, como estamos en una anamnesis vocal, apenas el paciente entra a nuestra consulta, nosotros ya vamos a poder notar el problema que tiene en su voz. Entonces es muy importante que como profesionales de la salud estemos atentos ante todas las alteraciones que puede haber. Y lo segundo es la preocupación del paciente, ya que si tenemos un paciente en nuestra consulta es porque algo no está bien, no se siente bien. Entonces, al ser un problema de la voz, suele ser un tema al principio normalmente estético. Entonces, el paciente puede estar presentando problemas en su trabajo, en su vida social o incluso con su familia. Entonces, esto puede llevar a algunos problemas emocionales, de autoestima o incluso problemas psicológicos, de los cuales nosotros no tenemos que hacer menos y tenemos que validar todo lo que está sintiendo el paciente, incluso trabajar con algún psicólogo si es necesario.
La voz patológica es un poco más fácil de definir. Ya que tenemos más o menos el concepto de voz normal, la voz patológica sería que el timbre, el tono y la intensidad no se encuentran adecuados según la edad, el sexo de la persona y su grupo cultural. Por ejemplo, una chica, no sé, una adolescente de 16 años que tenga la voz muy gruesa. Siguiente. Una alteración en la voz puede significar el signo de una enfermedad, un trastorno en la comunicación o un síntoma en la enfermedad. Para poder hablar un poco más de esto, primero tenemos que saber qué es una disfonía y qué es una afonía. La disfonía es la pérdida parcial de la voz y la afonía es la pérdida total de la voz. Ahora, hay diferentes tipos de disfonías que vamos a ver más adelante. Siguiente. La disfonía como signo de una enfermedad puede ser como que el paciente llega a nuestra consulta y nosotros tenemos que darnos cuenta que si hay un problema en la voz puede haber también un problema, por ejemplo, en la laringe o en la anatomía, un problema en la funcionalidad. Y como el paciente va a estar en nuestra consulta tal vez por algún tema estético, nosotros tenemos que hacerle entender que primero tenemos que evaluar si no tiene alguna enfermedad, hasta incluso un cáncer, y hacerle entender que su problema de comunicación o su problema estético va a quedar como en un segundo plano, ya que primero hay que tratar eso. La disfonía como síntoma de una enfermedad es cuando ya hemos confirmado que sí puede haber una enfermedad presente y la tenemos que tratar. Entonces igual es necesario hacerle entender al paciente que no es que vamos a dejar su problema comunicativo o estético de lado, sino que vamos a tratar primero lo que está poniendo en riesgo realmente su salud. Y por último tenemos a la disfonía como trastorno de la comunicación, que aquí es cuando ya tratamos los problemas estéticos. Gracias Maite. Habías nombrado que la anatomía puede producir alteraciones. Diana, ¿qué nos puedes decir sobre la anatomía de este órgano fonador? Bueno, yo voy a hablar sobre la anatomía, que pienso que es algo súper importante para poder localizar inclusive hasta las patologías y poderlas diagnosticar. Hay que saber entender sobre cómo está constituida la laringe y qué es. La laringe es un órgano simétrico par que se va a encontrar en la parte mediana anterior del cuello y va a ser palpable a través de la anamnesis clínica y médica. Es un órgano que ha derivado de los peces con un tubo digestivo y ha sido prácticamente una adaptación ambiental, terrestre, la evolución de este órgano. Aproximadamente mide 4 centímetros de alto y 4.5 centímetros de ancho. La laringe va a estar constituida por un esqueleto laringio cartilaginoso que se va a dividir en cartílagos principales y en cartílagos accesorios. Dentro de los cartílagos principales vamos a encontrar el cartílago cricoides, el tiroides, la epiglotis y los cartílagos aritenoides. El cartílago cricoides en sí prácticamente se lo puede llamar que es una adaptación del primer anillo traqueal, donde se va a apoyar y se va a sentar todo el peso de la laringe. Va a tener un sello posterior y un arco anterior donde se van a articular lo que van a ser las astas inferiores del cartílago tiroides, que va a estar constituido por 2 láminas cuadrangulares que van a converger en un ángulo agudo de delante hacia atrás. Y este ángulo agudo va a ser más prominente en los hombres, lo cual vamos a llamar la boca de Adán o la manzana de Adán. La epiglotis es uno de los cartílagos que, según mi opinión, es el más importante, ya que va a tener una función de opérculo, es decir, que va a cerrar el orificio superior de la laringe en el momento de la deglución. Es decir, que va a prácticamente redirigir el bolo alimenticio hacia el esófago para que no haya algún atragamiento. Los cartílagos aritenoides están asentados en la parte superior del cricoides, en el arco anterior, y tienen una forma piramidal. La base va a estar asentada, como ya he mencionado, en el cartílago cricoides, y van a tener 2 apófisis importantes que van a ser la muscular y la vocal, donde se insertan las cuerdas vocales y los músculos propios de estos cartílagos. Dentro de los cartílagos accesorios vamos a tener los cartílagos de Santorini y los cartílagos de Morgagni. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un poco más sobre el esqueleto, que algunos autores mencionan y otros no, como que lo consideran al hueso hioides partes de este esqueleto.
Esta es una vista posterior en la que vamos a poder ver esquemáticamente cómo está formado el esqueleto laríngeo. Siguiente, por favor. Next. Aquí en esta imagen cabe mencionar que anteriormente las literaturas mencionaban a las cuerdas vocales como verdaderas y falsas. Sin embargo, debemos abandonar esa terminología y considerarlas que son cuerdas vocales superiores e inferiores. Estas mismas van a dividir a la laringe en 3 secciones que las vamos a ver posteriormente. Otra nomenclatura son los pliegues vocales y los pliegues vestibulares para las respectivas cuerdas vocales, que durante la fonación, que es la principal función de la laringe, es decir, producir el sonido, van a estar cerradas y durante la respiración van a estar abiertas. Cabe destacar que también la laringe va a tener una función de conducción y otra función de protección. Siguiente, por favor. Un enfoque más cercano a lo que son las cuerdas vocales, vamos a ver que tienen una mucosa, una lámina propia superficial, una lámina propia intermedia y una lámina propia profunda y un músculo vocal como tal. Aquí lo importante es que la mucosa jamás en ningún punto se va a adherir al ligamento vocal y entre formando así un espacio virtual que lo vamos a llamar el espacio de Reinke. Este espacio es importante mencionar para las patologías como por ejemplo el edema de este espacio en personas que fuman y puede haber una inflamación y un edema excesivo que puede provocar disfonías. Siguiente, por favor. Como ya he mencionado, los pliegues vocales o las cuerdas vocales van a dividir a la laringe en 3 secciones que van a ser la supraglotis, la glotis propia y la subglotis. Siguiente, por favor. Dentro de los medios de unión de la laringe vamos a tener diversos que los vamos a dividir entre intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los propios ligamentos y membranas que van a unir entre articulaciones, interarticular, y los otros van a estar unidos entre los cartílagos y el hueso hioides. Ese es uno de los ligamentos más importantes, ya que va a tener función en la función de opérculo de la epiglotis, que es el hilo epiglótico. Siguiente, por favor. Otro de los ligamentos importantes a mencionar es el ligamento cricoideo medio, que va a unir el borde inferior del cartílago tiroides con el cricoides. Siguiente, por favor. La membrana cuadrangular, como el cono elástico que lo vamos a ver posteriormente, son importantes en mención clínica ya que son partes de la formación de la cuerda vocal. Siguiente, por favor. La membrana tiroidea y otras membranas, como por ejemplo la cricotiroidea, son importantes ya que van a unir, en este caso el hueso hioides con el tiroides, y la cricotiroidea va a ser de suma importancia mencionar porque es el lugar donde se va a hacer o se va a realizar la traqueostomía por urgencia. Siguiente, por favor. Este es otro de los ligamentos que simplemente es un ligamento extrínseco que va a unir el tiroides, el cartílago tiroides con el hueso hioides. Siguiente, por favor. El cono elástico, como ya he mencionado, se lo ve de una vista anterior, pero va a ser parte de lo que es la cuerda vocal. Siguiente, por favor. Como todas las articulaciones en nuestro cuerpo, vamos a tener un conjunto cápsulo-ligamentario, el cual está predispuesto prácticamente a tener lesiones propias de la articulación, como por ser ejemplo esguinces o luxaciones o subluxaciones. Siguiente, por favor. Dentro de los músculos vamos a catalogarlos igual de una forma extrínseca y otra forma intrínseca, los cuales en los intrínsecos los vamos a subdividir nuevamente según la dilatación de la glotis, cómo cierran la glotis y van a tensar la glotis. Cabe mencionar que el músculo cricotiroideo va a ser el único músculo que va a estar inervado por el nervio laríngeo superior, mientras los otros van a estar inervados por el laríngeo recurrente. Siguiente, por favor. Estos son los músculos externos que prácticamente van a tener una función de ascenso neto de la laringe durante la deglución y van a estar insertados en diferentes estructuras
de la economía anatómica del cuerpo ósea, como por ejemplo, inclusive hasta el esternón o la apófisis mastoides. Siguiente, por favor. Como ya he mencionado, la inervación de los músculos de la laringe se va a dar por el 10º par craneal y los vamos a dividir entre el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente, el cual va a inervar todos los otros músculos que ya he mencionado, menos el cricotiroideo. Esta imagen es importante porque va a dividir ciertas patologías como las parálisis periféricas, las parálisis nucleares y parálisis supranucleares, como también parálisis recurrentes que van a ser causas de disfonía. Siguiente, por favor. Dentro de la vascularización de los músculos y de la laringe, vamos a encontrar que es la rama tiroidea la que va a dar la vascularización, a la supraglotis y a la subglotis la rama tiroidea superior y a la subglotis la rama tiroidea inferior. Siguiente, por favor. La literatura menciona que dentro del drenaje linfático simplemente va a ser escaso y la glotis va a ser característica por ser prácticamente nulo el drenaje linfático. Sin embargo, la supraglotis y la subglotis van a derivar o van a drenar su sistema linfático en una cadena yugular profunda, superior, media e inferior. Y eso sería todo. Gracias Dianita. Pucha, la mayoría de los médicos ya nos hemos olvidado tanto de la anatomía. Gracias. Alexandra, ¿con qué nos puedes ayudar? Ya, o sea, para entrar en contexto, nosotros tenemos que cuidar nuestra voz, ¿ya? Y como personal de salud sabemos, tenemos idea de qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer, pero el público en general no. Entonces, de lo que yo les voy a hablar son cuidados generales de la voz, ¿ya? Para empezar, vamos a tener el mal uso de la voz, ¿ya? El mal uso de la voz puede ser gritar demasiado, estar expuesto al estrés, estar expuesto a ambientes... Siguiente. Bueno, como decía, los malos usos pueden ser la fonación excesiva a excesiva potencia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros gritamos y va a haber un traumatismo en las cuerdas vocales. También la tesitura inadecuada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nacemos con un tono de voz, el cual, o sea, si lo disminuimos o tratamos de aumentarlo, va a lastimar y a ser contraproducente, ¿no? Para las cuerdas vocales. O sea, si yo quiero hablar, hola, ¿cómo estás? Hola, baby, eso ya es un mal uso de la voz. Exacto. A menos de que su voz esté entrenada, pero la mayor parte del público en general no tiene ese entrenamiento. Ah, ya, pero eso sí se puede entrenar. Exacto. Ya. Okay. También la fonación bajo estrés, o sea, se ha demostrado que cuando una persona está bajo mucho estrés hay tensión en los músculos que están alrededor del cuello y de la cabeza, entonces va a haber un estrés y nosotros vamos a tener dificultad a la fonación. También las alteraciones de la respiración. ¿Esto qué quiere decir? O sea, cuando nosotros estamos hiperventilando o no hay una buena respiración como tal, va a influir bastante en cómo va a sonar nuestra voz y en lo que queremos transmitir. Siguiente. Ya. Vamos a tener factores que van a predisponer a una disfonía funcional. ¿Qué es una disfonía funcional? Va a ser aquella que va a aparecer tras un mal uso o un abuso de la voz, ¿ya? Dentro de estas está el sexo. Por desgracia, las mujeres somos de las que más sufrimos una disfonía funcional porque nuestras cuerdas vocales son un poco más delicadas que los de los varones. Esto no es una regla, pero es lo que pasa más frecuentemente. También va a tener mucho que ver el ambiente. Esto quiere decir que si vivimos en una zona con mucha polución o, no sé, nuestros familiares más cercanos tienen un hábito tabáquico muy fuerte, se va a repercutir en lo que es el estado funcional de nuestra voz. También, como ya había mencionado, el estrés, el alcohol y el tabaco. Siguiente. Ese grupo no se trata con fármacos, no necesita... Nada, no. Es reeducación vocal solamente. Educación vocal. O sea, nosotros como personal de salud tenemos que educarlos
y también ellos tienen que tocar a su entorno, ¿no? Pero fármacos no se utilizan. Ok. Siguiente, por favor. Ya. Las recomendaciones sobre el ambiente. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para aclarar que todo lo que voy a hablar de ahora en adelante es sobre la higiene vocal, ¿ya? Las recomendaciones sobre el ambiente, primero, evitar los cambios bruscos de temperatura, o sea, el frío siempre va a ser malo para la voz, ¿ya? Entonces, si estamos pasando de un ambiente cálido, de golpe a un ambiente caliente, va a repercutir en lo que son nuestras cuerdas vocales. También no inhalar productos químicos o de olores muy fuertes, ya que van a irritar la mucosa laríngea. Tampoco usar la voz durante procesos catarrales o infecciosos. Esto se aplica más a las voces profesionales, o sea, a los que cantan, a los locutores también, porque van a sobreirritar la mucosa de la laringe y eso es lo que queremos evitar. También a la población en general, ¿no? Si no lo sabían que no tienen que gritar cuando están resfriados, ahora ya lo saben. Siguiente. Ya, recomendaciones específicas sobre la voz. No hablar en ambientes ruidosos. Como ven en la imagen, o sea, hay límites, o sea, susurrar no es bueno y tampoco gritar. O sea, tiene que ser una voz con la que nos sintamos cómodos, que no nos duela después de unas horas de hablar, digamos, y no sintamos que estamos forzando nuestras cuerdas vocales. Carraspear y toser es lo peor que podemos hacer porque es un traumatismo brutal a lo que son las cuerdas vocales y es lo que tenemos que evitar, y para evitar esto tenemos que estar bien hidratados, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer ya? El agua, ¿y con qué nos vamos a tratar? Con agua, solamente agua, no Coca-Cola, no café, no té, agua. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que al vibrar las cuerdas vocales les sea más fácil porque van a estar mucho mejor lubricadas, ¿ya? Y en el caso de que queramos toser o carraspear, es mejor tomar un poco de agua y evitar ese traumatismo. Siguiente. Ahora, recomendaciones sobre la persona. Tenemos que evitar el tabaco, el alcohol, la cafeína y la teína. El tabaco, ¿por qué? Como ya bien sabemos, es el principal causante de lo que es el cáncer de laringe. Y también, como mencionó Diana, es el edema de Ranke. El alcohol va a hacer que las cuerdas vocales se inflamen y haya un reflujo gástrico. ¿Ya? La cafeína y la teína van como diuréticos a largo plazo y no vamos a poder retener el agua, entonces nuestras cuerdas vocales no van a vibrar como deben. También evitar las bebidas muy frías o muy calientes. Descansar correctamente y mantener una alimentación sana, realizar controles periódicos con el especialista. En este caso pueden ser fonoaudiología o otorrinolaringología. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos tomar los fármacos directamente sin una prescripción médica, sin una evaluación médica? Porque hacemos que nuestra laringe corra peligro, o sea, no sabemos lo que estamos tratando, no somos especialistas. Siguiente. Ahora, algo que me parece muy importante mencionar son los niños y el cuidado de su higiene vocal, ¿ya? Los niños son los chiquititos de la casa y tenemos que cuidarlos. ¿Y qué es lo peor que hacen los niños? Es gritar. Al gritar los niños se producen un traumatismo laringeo increíble, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar esto? Tenemos que darles modelos correctos, o sea, enseñarles que gritar no es lo adecuado desde pequeños, ¿no? Para que cuando sean grandes digan como de, oh, gracias, han salvado mi voz. Y, o sea, en el caso, por ejemplo, de que tengamos un niño que notamos que grita o que alza demasiado la voz y que la tiene ronca, de hecho, tenemos que llevarlo al fonoaudiólogo o al otorrinolaringólogo porque puede haber una pérdida del oído, de la audición. También tenemos que controlar la postura corporal de los niños, porque se ha demostrado que al tener una buena postura, la fonación es mejor y no fuerzan tanto sus cuerdas vocales. Siguiente. Gracias. Gracias a ti, Alexandra. Desde el punto de vista fonoaudiológico, ¿qué se puede hacer con los pacientes con trastornos de la voz?
Claro, muchas gracias por la invitación y les voy a hablar un poco de lo que se llama rehabilitación vocal con respecto a la disfonía. Como nos han hablado aquí nuestras compañeras, existen varios tipos de disfonía, ¿no? Pero yo les voy a hablar sobre lo que es la disfonía funcional. Ahorita nuestra compañera Alexandra nos habló un poco sobre qué es esa disfonía funcional y si no lo ha escuchado, se lo vuelvo a repetir, que la disfonía funcional es aquella que se causa por un abuso o un mal uso de la voz. Es algo que tú mismo te vas a causar por no saber aquellos parámetros, aquellos cuidados, aquella higiene que tú tienes que tener con tu voz. Siguiente. Como les mencionaba, las causas puede ser ese mal uso vocal, nos decía, ¿no? Que tal vez fingir tu voz más gruesa sin tener la experiencia te puede causar una disfonía funcional. También el abuso vocal, gritar en todo tiempo, no cuidarte, también susurrar, ¿no? Que es algo nuevo que quizás muchos no sabían, que el susurrar también daña tu voz. Este abuso vocal también te puede causar lo que es una disfonía. El reflujo faringolaringio, que es cuando ese ácido del estómago prácticamente se sube acá a tu garganta y va a dañar tus cuerdas vocales. Y eso puede ser causado por tu mala alimentación, cosas que no debes comer, mucho picante, mucho café, y es algo que tú también lo vas a causar. Y una técnica vocal incorrecta, y esto quizás más dirigido a aquellos que usan su voz como trabajo, los cantantes, los presentadores de televisión, los profesores, ¿no? Que tienen la técnica vocal incorrecta, que quizás en el ejemplo de cantantes quieren llegar a una nota que no están preparados, que no pueden llegar a una nota muy alta o al contrario una nota muy grave. Esa mala técnica te puede causar una disfonía funcional. Siguiente. Entonces, tenemos 3 tipos de tratamiento para nuestra rehabilitación. La primera va a ser el tratamiento médico que se debe acudir a un otorrinolaringólogo, ese especialista que nos va a revisar en todo el ámbito médico, ¿no? Nos va a hacer un estudio que se llama la nasofaringolaringoscopía flexible, que es un aparato que va a ingresar por tus fosas nasales para revisar el estado de tus cuerdas vocales. Ahí el profesional va a poder identificar si tú tienes alguna disfonía, quizás algún nódulo, que son como crecimientos benignos en las cuerdas vocales, u otras cosas que va a identificar. También está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es cuando ya se tiene que recurrir a una cirugía para retirar quizás algo que está mal ahí. Lo ideal es no llegar a este punto, ¿no? De no llegar a la cirugía. Y es por eso que tenemos el tercer tipo de tratamiento, que es el tratamiento de rehabilitación, el tratamiento con el fonoaudiólogo, que se basa en ciertos parámetros, ¿no? Vamos a utilizar, nosotros como fonoaudiólogos, que somos los que nos encargamos de este tratamiento, vamos a utilizar distintas técnicas para que tú puedas reeducar tu voz. Todo aquello, quizás tú antes eres cantante y llegabas a unas notas extraordinarias, pero llega un momento en que ya no puedes, que tu voz se pone disfónica, que es el término correcto en vez de decir ronco, tu voz se pone más grave de lo normal y ya no puedes, ahí es donde nos vamos a encargar. Entonces, para eso primero debemos identificar la causa de tu disfonía, ¿no? Si ha sido un mal uso, si es un abuso, como les mostré hace un momento, ¿no? Y obviamente en un trabajo multidisciplinario con el otorrino. Entonces, siguiente, por favor. Entonces yo esta tarde les voy a enseñar 3 técnicas que se puede utilizar para poder, para poder rehabilitar la voz, ¿no? Y como también antes lo decía mi compañera, es ideal y lo correcto que usted pueda asistir con un profesional para que pueda ayudarlo, porque solos quizás no vamos a hacer, nos vamos a arruinar aún más de lo que ya estamos. Así que es muy importante que tengamos en cuenta el asistir con un profesional. Entonces, la primera técnica que yo les voy a enseñar es la técnica de sonidos facilitadores, ¿no? Entonces, estos sonidos facilitadores les recomiendo que sean la M, la N y la ñ, que son aquellos sonidos que son nasales, ¿se dan cuenta? Suenan como que acá, la M, la N, la N. Entonces, estos ejercicios vamos a repetir 5 sesiones de 2 segundos con 3 segundos entre medio de estas. Entonces, les doy con un ejemplo con la letra M. Va a ser y así vamos a ir haciendo las 5 sesiones, ¿no? Estos son los sonidos facilitadores para nuestra laringe. Entonces, si me puede facilitar acá la siguiente. Siguiente, por favor. Tenemos la técnica de la salmodia. Entonces, esta es utilizada
Si se dan cuenta de Salmodia, Salmo es un libro en la Biblia, ¿no? Que es muy utilizado en las misas porque son canciones prácticamente que han escrito en esa parte de la Biblia, ¿no? Entonces en las misas se cantan estas canciones medio habladas. Es por eso que esa técnica se llama de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un piano, se puede descargar una aplicación, hay muchas aplicaciones, o si tiene un piano en casa, mucho mejor. Entonces va a escoger 2 notas, yo le recomiendo que sea do y re, que son las primeritas, ¿no? En un rango que usted alcance, ¿no? No va a ir muy agudo, no va a ir muy grave, en un rango que usted alcance, y va a utilizar palabras bisílabas de 2 sílabas para poder repetirlas y cantarlas. Ejemplo, mapa, cama, y así usted va a ir cantando las palabras en las notas que usted ha escogido. Entonces, esta es la técnica de la salmodia que usted lo puede hacer en su misma casa con la ayuda de un profesional, ¿no? Siguiente, por favor, si me facilita. Entonces, esta es nuestra última técnica que les voy a mostrar el día de hoy, que es el tracto vocal semiocluido, que también lo pueden encontrar con su abreviatura TVSO, que esta técnica nos va a ayudar a alargar y ocluir nuestra laringe, ¿no? Para que nosotros podamos estirar, por así decirlo, nuestra laringe y poder alcanzar esas notas que por nuestra voz disfónica, por nuestra voz grave, no podemos, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo les puedo dar, porque esta técnica tiene un montón de ejercicios, pero uno que les puedo dar es decir los mismos sonidos facilitadores, pero con un obstáculo delante suyo. Digamos, yo voy a empezar y luego voy a poner un obstáculo pequeño, después uno más grande y por último uno que realmente tape. Y así hacer que su voz pueda salir mediante los obstáculos que usted tiene, que está haciendo con su mano, ¿no? Este es uno de los ejercicios del tracto vocal semiocluido, que como le digo son varios, porque se enfoca mucho en lo que es la relajación de las cuerdas vocales y alargar y ocluir, como ya se les mencioné antes. Entonces eso sería, doctor, las técnicas de rehabilitación que les puedo mostrar. Han terminado. Ya pasó el estrés, toda la preocupación. Algo que sí me gustaría compartir con ustedes. Nosotros, que somos docentes a nivel de la universidad, vemos el esfuerzo, el conocimiento, el tiempo que dedican estas personas a aprender más allá de lo que pueden rendir en un pinche examen, porque tienen una responsabilidad más grande, que es la gente que le va a escuchar, la gente que les va a hacer caso y demás. Yo he visto el sacrificio que han hecho ellos para preparar este seminario, ir a los medios de comunicación, y a veces minimizamos el potencial que ellos tienen. Y les dicen, no, que venga tu profesor, no, pues que venga alguien de tu universidad, algún viejo que se dé tiempo para dar la charla o qué sé yo, la propaganda para su evento. Y en realidad estamos haciendo muy mal, estamos menospreciando el intelecto de estas personas, que está trabajando su cerebro y su cuerpo mejor que cualquiera de nosotros que hemos pasado los 40 años y ya, más de 50, la mayoría. Confíen en ellos, están haciendo un buen trabajo. Entristece cuando decimos, sí, pero rápidamente, enférmense ahorita, porque después las generaciones del COVID y que no han pasado clases les van a atender, y eso es una barbaridad. Y eso quería expresarlo. Nos consta a los docentes universitarios el gran esfuerzo que han hecho durante todo ese tiempo, estudiando, preparándose, salvando su propia vida y la vida de sus familiares, porque para ellos, así jovencitos como los ven sus familiares, siguen confiando. ¿Y qué puedo hacer? Tengo COVID, ¿qué puedo hacer? Y ellos han estudiado bastante, tal vez más que muchos especialistas. Confiemos en ellos. Vemos que tienen un gran futuro, les queremos mucho. Y ahora sí quiero saber detalles, ya pasó el estrés. Detalles sobre el evento para el día sábado 16. Sí, doctor. A ver, cuéntanos. Bueno, principalmente, como han mencionado ya nuestras compañeras, que el objetivo, ¿no?, hemos visto que es tan complejo el tema de la voz, que a veces decimos, no, pero es la voz y he nacido con esto y es parte, pero no, y nuestra énfasis va desde ese punto, de que queremos que la gente tome conciencia y sepa que cuán importante es la voz. Nos extrañaba, doctor, que mientras hacíamos las entrevistas a distintos artistas,
mismos locutores, nosotros les preguntábamos y les decíamos si conocían, ¿no?, algunas técnicas de calentamiento de voz o algún tipo de respiración, y menos del 50% nos decía que no, que sí, que al principio amanecían con la voz ronca y demás. Entonces, de ahí es que nosotros decidimos y decir que necesitamos poner empeño y que este mensaje llegue a cada uno de cada una de las personas, a cada lugar. Por eso es que nosotros estamos en nuestra campaña. El objetivo, ¿no?, lo vuelvo a mencionar, es llegar a cada uno de ustedes para agarrar y poder decirles que cuiden su voz. ¿Cómo estamos logrando esto? Muchos artistas hemos estado junto a la señora Galindo, hemos estado ahí bailando. ¿Y esa es una táctica para...? Y doctor, cuando el objetivo y el fin lo tenemos claro, creo que los medios son los de menos. Nuestro objetivo principal es llegar y evitaríamos tantas enfermedades, desde el saber cómo respirar. Muchos dicen, la voz viene de acá, de la garganta. Si tan solo supiéramos que la voz viene desde los músculos abdominales, desde la caja torácica, desde los músculos, ¿no?, de la laringe, es todo un sistema. Y el tema de lo que mencionaba mi compañera, ese tema de la hidratación, es algo tan fundamental. Hidratar todo el cuerpo, o sea, todo nuestro organismo. El agua es tan fundamental. El tema de la respiración. Y es nuestro principal objetivo, doctor. ¿Qué tácticas, qué técnicas han utilizado para hacer llegar su mensaje a la mayor población posible? Hoy ustedes han sido invitadas, pero he visto porque les está costando. ¿Qué han planificado hacer para que haya más gente pendiente de su seminario del 16 de abril? Cualquiera de ustedes, no se peleen por contestar. Yo les comparto. Hoy en día sabemos que nuestro mejor medio son las redes sociales, ¿no? Todo el mundo usa Facebook, todo el mundo usa WhatsApp, Instagram, todo el mundo usa sus redes sociales, ¿no? Así que nuestro mejor medio ha sido realmente compartir tenemos un grupo en Facebook que se llama Dame tu Voz, que todos están invitados a unirse a ese grupo llamado Dame tu Voz, que los invitamos, ¿no?, porque ahí compartimos un montón de cosas, lo que han escuchado, pueden leerlo y mucho más, pueden ver los videos, los artistas, los que se han unido a nuestra campaña, y también los invitamos, como dijo mi compañera, a nuestro seminario que se va a transmitir por ahí mismo, ¿no? Entonces los invitamos a unirse a Facebook, ahí está toda la información que necesitan. Gracias, Ale. ¿Cómo va ese avance, Alexandra? Hemos tratado de movernos por literalmente cielo, mar y tierra, por todas partes, porque, realmente nos ha parecido muy interesante este movimiento, el poder llegar a tantas personas. Porque en la página somos 1000 y tantas personas, ¿no? Pero el punto es tratar de llegar a muchísimas más personas para que, como se ha dicho en toda esta charla, puedan aprender a cuidar su voz, no solamente a los cantantes, sino al público en general, ¿no? Y tampoco al personal de salud que somos nosotros, que ya conocemos qué tenemos que hacer y qué no, sino al público en general. Alcanzamos a tener una o dos preguntas de las personas. Diana, tú que estás entre los expositores y sabemos que estas son solamente algunas de las charlas, ¿de qué se va a tratar? En el seminario, ¿de qué más se habla? Bueno, el seminario en general va a constar de varios temas que van a tocar mis compañeros y prácticamente es un seminario en los que creemos que la medicina preventiva es la cura hoy en día, y no así una terapia farmacológica, y poder entender sobre qué es la laringe, cómo se produce la voz, cuáles son los diagnósticos que podemos optar y cuál es el tratamiento. Pero el hincapié que nosotros estamos haciendo en la campaña es creer en una medicina preventiva. Qué bien, sí. ¿Cuántas tenemos consultas? ¿Tenemos algunas preguntas? Por favor, las ponemos al aire. Buenas noches. ¿Cuáles serían los consejos más importantes, así con letras grandes, para el cuidado de la voz? A ver, yo quiero que hagamos uno por uno. O sea, son hartos y sería difícil decir uno o dos. Pero empezaremos Maite, pasamos por Diana y un consejo así que consideren cada uno el más importante.
Yo creo que el consejo más importante, primero es tomar agua y estar hidratados todo el tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, Diana. Entender que un tono agudo no es necesario para poder hablar y poderse comunicar. Sí, o un tono grave, porque a veces queremos excelente. Ya, tercero, Alexandra. No abusar ni del alcohol, ni del tabaco, ni del café, ni del té. No abusar de nada. No abusar en general. En general. Dale. Otro consejo importante es nuestra alimentación, ¿no? A veces pensamos que nada, solo tomo agua y listo. Es importante tomar agua, pero nuestra alimentación es muy importante. Por ejemplo, el mucho picante nos va a irritar, como dijo el alcohol, también los lácteos, ¿no? Muchos dicen, ¿qué es eso? Como que no es bueno para la voz. Yo puedo tomar un café con leche antes de cantar, porque hace frío, ¿no? Sí. Eso no te va a hacer poner buena voz, porque lo que va a generar va a ser las flemas, ¿no? Y ojo que Ale es cantante, para que sepamos. Por eso se los digo. Sí, un consejo. El descansar. Sí, me has quitado, eres una mala. Ya te veo el reposo. Había algo muy interesante que había leído que decía el tema del celular, ¿no? Muchos andamos con el tema del celular, muchas veces así, no apoyados. Y decía el tema de, hacemos tanta presión con los músculos que se dañan las cuerdas vocales. Sí, la postura, pero ya te has agarrado dos, el reposo y la postura, no me has dejado nada. Pasamos a la siguiente, me dicen que hay una consulta más, por favor. Quisiera saber la razón principal por la cual el mate no es una buena opción para nuestra voz. Yo sé que ustedes lo han preparado, he visto su trabajo, pero yo sí quiero responder a esta, porque todos los días en la consulta en otorrino nos dicen, yo no tomo agua, pues 2 litros. Y luego le dice, sí, entonces, ¿por qué está tan seco? Y demás cosas. Y luego dice, sí, mis 2 litros de mate, mi té verde, me hago mi enjunje de hierbas y demás cosas. No porque tenga agua significa que sume agua al cuerpo. Las infusiones, el té, el café y los mates, como ya han escuchado de las señoritas, quitan agua, no suman. No solamente se quedan, quitan agua, todas son diuréticas, todas, ¿ya? Algunas más que otras, pero todas te hacen orinar y te hacen perder agua. Y un ejemplo que les decimos a los pacientes, tú tomas un vaso de agua y eso va en beneficio de tu salud, te hidrata ese vaso de agua, pero después tomas un vaso de mate y este vaso de mate te quita este vaso de agua. Según tú has tomado medio litro de agua y en realidad tu cuerpo tiene 0 de agua por una mala decisión que has tomado. Normalmente cuando les digo eso tengo que poner cara de enojado para que piensen en cambiar su... Ya es parte de eso. Yo quiero agradecerles de todo corazón y deseo para ustedes el mayor éxito en todo lo que están haciendo. Yo los he visto moverse con el Día Mundial de la Audición también y ojalá la gente confíe en todo el potencial que tienen ustedes desde pregrado y éxitos en su campaña. Invitar a todos a hacer eco de la invitación para el 16 de abril mediante Facebook Live en el grupo... Dame tu voz. Sí. Esa es la polera. Estamos aquí con el logo promocionando la campaña, así que... Así tienes que sacar así la panza para que se vea. Se vea. Y ojalá los invitamos. tengan mucho éxito, de verdad, gracias, chicas, doctor. Y es siempre un placer ser parte de su formación y de todo el empeño que le pone. Conmigo va a ser hasta pronto, hasta el siguiente miércoles, si Dios quiere, y para hablar de más temas de salud. Que les vaya muy bien. Gracias, chicas. Gracias. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón.
Centro de Especialidades Odontológicas Biomed.